aspectos quirúrgicos de la malformación arteriovenosa. Mi nombre es Lorena Sofía González Roa, soy residente de cuarto año y empezamos. Bueno, entonces a manera de contenido, abarqué el tema primero con unas generalidades. Posteriormente vamos a hablar de los 8 principios, ¿sí?, de la microcirugía para la resección de una malformación arteriovenosa. Hay un apartado de ruptura de malformaciones intraoperatorias, factores asociados al cirujano y una descripción muy breve de las 7 malformaciones descritas por Lotton. Después seguimos con cuáles son las indicaciones para seleccionar los pacientes a tratamiento. Continuamos con las diferentes, como una reseña sobre la predicción de los riesgos según la evolución natural de las MAF. Y por último, estrategias de tratamiento, ya sea único, multimodal y cuáles son las indicaciones. ¿Listo? Entonces, a manera de generalidades, pues ya en la sesión anterior, pues hablamos de las definiciones, fisiopatología, epidemiología, pero es importante como recordar que las MAF son un nido vascular displásico, ¿sí?, que contiene arterias nutricias, venas de drenaje y que comprenden un conglomerado de numerosas derivaciones arteriovenosas sin tejido cerebral interpuesto. Esto lo que hace es que la resistencia de esos lechos vasculares disminuye, ¿sí?, y condiciona como unas alteraciones del flujo, ¿sí?, que en este caso sería un alto flujo, y condiciona cambios estructurales en las paredes de los vasos que terminan, esos cambios estructurales terminan como produciendo hiperplasia, ¿sí?, del músculo liso del vaso y también haciendo como un crecimiento interno de fibroblastos, tejido conectivo, que condiciona también dilataciones anómalas, incluyendo una arterialización venosa. Entonces, estas características es necesario tenerlas en cuenta para poder identificarlas en el momento de la cirugía. La prevalencia general, pues ya habíamos comentado que se informa entre un 0.14 hasta un 0.51 a 1.3% por 100.000 años persona, perdón. La mayoría son sintomáticos en edad joven, entre los 20, 40, algunos hasta 50 años, y la presentación clínica tiende a ser 65% hemorragia, del 15 al 35% convulsiones y un 8% un efecto de masa secundario, ya sea pues asangrado, aumento de la presión intracraniana, características isquémicas por el fenómeno de robo, migrañas, soplo. El soplo es más usual en las fístulas durales y bueno, este es un tema que es bastante controversial. Tenemos claro que existen 2 escenarios: las malformaciones arteriovenosas con ruptura y sin ruptura. Cuando tenemos ruptura, hay varias guías de manejo, como las de la American Heart Association, que ha publicado varias, una en el 2022 y la última del 2024, con el protocolo ARISE. Esta me da como las pautas para actuar en un manejo inicial de una malformación arteriovenosa con ruptura. Ya el tratamiento definitivo, pues hay muchas escalas que ya las veremos más adelante con detalles, pero lo que buscan es simplificar, ¿sí?, la conducta. Para esto, pues está la simplificación de la Spetzler, pues Spetzler-Martin, que fue la modificación con Ponce, que me da 3 niveles, la clase A, B y C, en donde uno dice, bueno, una clase A, quirúrgico, una clase B, le puedo ofrecer pues un manejo multimodal, una clase C, pues puedo pensar en un manejo conservador,
que consistiría más que todo en observación clínica, seguimiento angiográfico cada 5 años, a menos que haga algún deterioro clínico o neurológico o algún evento asociado ya sea a isquemia, ¿sí? Por fenómeno de robo o lo que hablamos anteriormente. Sin embargo, tenemos el otro lado de la controversia, que sería las malformaciones sin ruptura. En este caso, pues realmente en la evidencia uno encuentra muchos artículos basados en estudios retrospectivos, otros en series de casos, revisiones sistemáticas, metaanálisis, pero solo hay uno, ¿sí? Hasta el momento publicado, que es el ARUBA, que es un ensayo clínico aleatorizado, pero bueno, realmente hay que, en este escenario toca sopesar mucho porque la morbilidad asociada con el tratamiento quirúrgico puede ser más significativa que la historia natural de la enfermedad. ¿Listo? Entonces, esa discusión la dejaremos como para el final. Entonces, acá tenemos los 8 principios para la disección microvascular y resección de una malformación arteriovenosa descritas por Lotto. Entonces, tenemos un primer paso, que es la exposición de la MAF. Segundo paso, la disección subaracnoidea, ¿sí? Que es muy similar a la aneurismática. El tercer paso, que es identificar las venas de drenaje. Y el cuarto, las arterias nutricias. Le continúa una disección pial que, a diferencia de la neurismática, acá toca la mayoría de veces hacer una transgresión del parénquima, ¿sí? Entonces, allí pues difiere mucho. Sexto, una disección parenquimatosa. Séptimo, la disección ependimaria profunda. Pues no todas las malformaciones arteriovenosas pues tienen una superficie ependimaria, pero esta hace como referencia a esas malformaciones que tienen un componente profundo. Y por último, la resección de la MAP. Bueno, entonces, en cuanto a la exposición, tenemos que a la malformación, pues bueno, presentan diversas formas. Realmente han comentado forma esférica, elipses, cilindros, bueno, conos, ¿sí? Pero Lotton describe una forma, ¿sí? Que la conceptualiza en un cubo de 6 lados, que me da una cara superior. Bueno, acá ya lo veremos más adelante, pero es una cara superior, una inferior y 4 lados, ¿sí? Anterior, posterior, medial y lateral. Esta conceptualización ortogonal, pues, me permite ver las asociaciones y las relaciones de la malformación con esos lados, ¿sí? Y me puede establecer un lado caliente o frío. ¿Qué es eso de caliente o frío? Hablan de caliente si hay una relación con una aferencia, ¿sí? Arterial, si hay un lado elocuente, no elocuente, si tiene alguna cara pial, parenquimatosa, ependimaria. Entonces, de eso depende qué lado, pues, abordo primero y cuál dejo de último. ¿Sí? Bueno, en cuanto a la superficie, como vemos acá, la superficie, las malformaciones, se pueden dividir y subdividir dependiendo de la superficie a la que está expuesta o la superficie. Muchas tienen superficies libres, otras no. Como por ejemplo, acá tenemos, bueno, voy a usar el puntero. Acá nos están mostrando en el primer recuadro una malformación profunda, gangliobasal, en donde no hay superficies libres. Por el contrario, aquí tenemos una malformación frontal lateral, ¿sí? Que tiene una superficie libre expuesta. Este tipo de malformaciones
tiene la ventaja que no tengo que hacer una disección pial profunda ni parenquimatosa, bueno, dependiendo de la extensión, pero realmente con la craniotomía y la durotomía expongo la superficie de la MAF. Acá, por ejemplo, tenemos pues esta es una malformación probablemente paramediana parietal, en donde tenemos una superficie libre, ¿sí? Dos superficies libres. Una, que es la que estoy señalando acá, y otra que está en contacto con la hoz. Y por último tenemos esta, que es occipital, ¿sí? Posterior, en donde vemos que tiene 3 superficies libres, la tentorial, la de la hoz y pues la superficie cortical. Entonces, dependiendo de esto, pues yo voy a definir el abordaje y la exposición. Entonces, para la exposición, la primera recomendación es craniotomías grandes. Realmente para las malformaciones arteriovenosas no hay que considerar unos abordajes mínimamente invasivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo hago una craniotomía pequeña, hay bordes óseos que me van a limitar la manipulación o la introducción de instrumentos, separadores, aspiradores, bueno, microtijeras, todo esto. Entonces, en cuanto más grande, mejor. Que me exponga la superficie de la malformación y un tejido periférico, que me permita hacer una disección subaracnoidea amplia. Entonces, el ángulo de ataque. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Que las malformaciones pueden tener un ángulo de ataque perpendicular o paralelo. Se refiere a paralelo cuando se alinea con el axis de la MAF, ¿sí? Y perpendicular cuando tiene que intersectar el axis. Por ejemplo, esta es una malformación que la describen como temporal lateral, ¿sí? Entonces, este tipo de malformación puedo hacerle puedo tener un ángulo de ataque paralelo. Sin embargo, cuando tengo una MAF temporal basal, ¿sí? Es más difícil hacer un ángulo paralelo y pues el abordaje sería más perpendicular, ¿sí? Entonces, a eso se refiere el ángulo de ataque. Y por último, es importante para la exposición en ciertas malformaciones, más que todas las que están en línea media, pues las laterales son como de fácil acceso en cuanto a la craniotomía. Sin embargo, las que son mediales o basales requieren una retracción gravitacional, es decir, posicionar adecuadamente la cabeza para lograr unos corredores quirúrgicos con mayor exposición, ¿sí? Entonces, hay 32 subtipos de malformación arteriovenosa. El objetivo de la charla no es hablar de la parte quirúrgica de cada una, sin embargo es importante conocerlas y seleccioné 2 casos que me parecieron como los más frecuentes que uno se encuentra. Entonces, pero los 7 tipos son frontal, temporal, parieto-occipital, ventricular profundo, el del tallo cerebral, o sea, los infratentoriales, que serían las malformaciones asociadas localizadas en el tallo y en el cerebelo. Aquí les dejo esta tabla de resumen que nos dice qué tipo de craniotomía. Muchas de los abordajes pueden ser unilaterales o bilaterales, el ángulo de ataque para ese tipo de malformación, si requiere o no retracción gravitacional y cuántas superficies libres tiene. Como vimos, muchas tienen, pues, tienen una, ¿sí? O 2, pero por ejemplo, hay unas que tienen 3 o las profundas, principalmente la de los ganglios basales, no tienen superficies libres. Bueno, en cuanto a la disección subaracnoidea, es importante el reconocimiento inicial. Es decir, yo me enfrento a la malformación, tengo que hacer un reconocimiento de la superficie con el microscopio, ¿sí? Voy a observar, voy a observar, a identificar cuáles son los vasos superficiales,
y intentar hacer una microdisección limpia y extrapial, ¿sí? Esa es la inicial. Es decir, si yo reconozco una vena arteriorizada, apenas hago la craniotomía, yo la identifico y si puedo hacer una disección de esa capa aracnoidea que la cubre, la hago y reconozco el campo, ¿sí? Una vez hago eso, establezco el abordaje. Aquí hay un resumen, ¿sí? Pues bueno, este es un resumen de los abordajes para los diferentes tipos de malformaciones arteriovenosas. Entonces, aquí en el primer cuadro tenemos todos los abordajes interhemisféricos que ya hemos hablado en sesiones anteriores, los trascallosos. Aquí tenemos los insulares. Este es un resumen de los abordajes supratentoriales e infratentoriales. Por acá tenemos los temporales basales y los del tallo. Entonces, la mayoría de las malformaciones tienen superficie cortical y realmente hay que hacer un abordaje subaracnoideo corto. Sin embargo, hay otras profundas que ya requieren identificación, o sea, una disección parenquimatosa y profunda. Ya veremos. Entonces, aquí tenemos un resumen de los abordajes según el tipo de malformaciones, que son abordajes que ya, pues, muchos estamos familiarizados por las revisiones anteriores. Continuamos con la disección subaracnoidea. Esto es fundamental. Antes de enfrentarnos a una malformación arteriovenosa, hay que conocer la anatomía angiográfica. Esto, al igual que la resonancia, la angiotomografía, podemos en múltiples cortes familiarizarnos con la anatomía. Identificar cuáles son las aferencias, eferencias, reparos anatómicos como surcos, en dónde localizo las áreas elocuentes, Broca, Wernicke, somatosensorial, corteza motora primaria, todo eso. Una vez, eso es esencial, ¿sí? Acá lo recomiendan, es esencial invertir tiempo en la revisión angiográfica preoperatoria, así como la fase de disección subaracnoidea intraoperatoria, porque lo que vamos a hacer es como extrapolar lo que vimos en la angiografía, lo vamos a ubicar en nuestro campo quirúrgico, ¿sí? Este es el cubo, ¿sí? Que describe Loto, en donde, pues, me parece muy útil abordar esas malformaciones con una superficie superior, inferior, ¿sí? Anterior, posterior, medial y lateral, para identificar las relaciones. Como ya veremos, hay malformaciones como las parietoccipitales. Esas pueden tener aferencias de cerebral anterior por la cara anterior, cerebral posterior, cerebral media por la cara inferior o lentícula estriada. Entonces, es importante ubicarnos anatómicamente con la angiografía. A veces hasta contar el número de aferencias y venas de drenaje es indispensable prequirúrgicamente, ¿sí? Bueno, esto es como, es lo más Venas importante. de drenaje. Sí, exactamente, venas de drenaje. Este es el principio más básico e importante de la cirugía de MAF. La vena de drenaje debe preservarse hasta el final de la resección. Esto porque realmente la MAF no se rompe por sangrado arterial o la parte de las arterias nutricias. La MAF, ese sangrado puede ocurrir, el sangrado arterial, y es algo como un poco engorroso, pero lo que rompe la MAF intraoperatorio es ocluir la vena de drenaje, lo cual me aumenta la presión intranidal, hace que crezca
la malformación y realmente no existe un tiempo, realmente es impredecible el tiempo que transcurre entre el momento en que yo ocluyo la vena de drenaje y ocurre la ruptura. Entonces es allí donde todo se puede descontrolar y toca hacer pues estrategias comando, que ya veremos. Pero este es como el principio de la cirugía de malformación arteriovenosa. Entonces, antes de ocluir, hay que preguntarse, ¿es una arteria o es una vena? Entonces, para esto, realmente el color no nos aporta mucha información porque realmente ambas tienden a ser rojizas, ¿sí? Tienden a ser rojizas, brillantes. De pronto, lo que sí nos da información es el tamaño. Entonces, como sabemos, las arterias tienen una pared un poco más gruesa que las venas por toda la capa de elastina, de músculo liso. Entonces, por más que reciban mayor flujo sanguíneo, no se dilatan tanto como las venas, que tienen una pared más delgada. Entonces, si yo veo un vaso que es menor de 4 milímetros, sospecho que es una arteria. Y todo vaso mayor de 4 milímetros, hay que estar seguro que puede ser una vena. Dentro de las venas hay que identificar la vena principal, que es la que vamos a preservar hasta el final, venas secundarias, de las cuales se pueden ocluir durante la disección subaracnoidea, y la vena profunda, que pues muchas pueden tenerla como en ese lado oscuro de la MAP y que solo se ve hasta el final, o sea, hasta el final de la disección en la punta del cono, por así decirlo. Entonces, eso es lo importante, aprender a diferenciar la vena primaria de las secundarias. Bueno, las arterias nutricias tenemos 5 tipos de arterias en la MAP. Entonces, como vemos acá en la gráfica, una de ellas es la arteria terminal. Este tipo de arterias son aquellas que llegan directo al nido de la malformación. No se desvían para otro sitio. Arterias tránsito, que tienen una porción distal y una proximal, estas transcurren a través del nido y dan ramas hacia el nido, pero tienen un destino final diferente, que puede ser un territorio vascular. Entonces, esta hay que tener mucha precaución. Tenemos también arterias perforantes, que son aquellas de casi 1 milímetro que están en la sustancia blanca y que realmente su sangrado es más difícil de controlar por el tamaño. Las arterias coroideas, que aquellas más profundas, muchas veces tienden a tener aferencias de la arteria coroidea y comunicación. Entonces, es indispensable identificarla prequirúrgicamente. Y por último, esta o circundante, que son aquellas que pasan adyacentes, que pasan muy cercanas, pero no tienen ramas hacia la MAP. Entonces, importante, a la hora de identificarlas, realmente lo que recomiendan es identificarlas en contrario al flujo, es decir, de distal a proximal. Una vez yo identifico este tipo de arterias, esta que está mostrando acá es la arteria tránsito, ¿sí? Este tipo de arterias yo la tengo que identificar porque estas son las que más me producen lesiones isquémicas si hago una oclusión distal, ¿sí? O hemorragias si hago una oclusión proximal. Entonces, lo que recomiendan es que se logre hacer una esqueletización de esta arteria tránsito. Y para eso tengo que identificarla y empezar
a cauterizar con pinzas bipolar, o si es caso con mini clips, si el sangrado no, o sea, pues de los principios es más fácil cauterizar una arteria cuando tengo el flujo detenido, ya sea con un mini clip. Entonces, si veo que se deja coagular fácilmente, perfecto. Pero si no, puedo emplear clips, ¿sí? Para lograr esta esqueletonización. Listo. Bueno, aquí tenemos la disección pial. Esta disección eh, pues es el quinto paso, es como identificar cuál es como el frente de batalla. Y una vez le quite las aferencias o las arterias nutricias a la malformación, pues es más fácil manipularlas, ¿sí? Entonces la idea es identificar cuáles son esas arterias nutricias y hacer coagulación de ellas. Posteriormente a esto, hay que hacer una incisión pial, que era lo que les comentaba que es diferente al abordaje de una microcirugía neurismática, en donde, como sabemos, la pía es lo que me protege todas esas áreas del cerebro elocuentes. Entonces, pues realmente la incisión pial no se realiza en los aneurismas, pero acá sí es necesario porque yo necesito tener un control de todas esas arterias nutricias, perforantes y pues tener un control de todo. Entonces, para eso hay ciertas malformaciones que por su forma yo puedo hacer una incisión pial estrecha, ¿sí? Y pues sería una posterior disección parenquimatosa en embudo, en cono. O puedo hacer una incisión pial amplia si veo que la malformación es más difusa y más grande. Entonces, aquí entra mucho el debate porque ¿cómo se hace para resecar aquellas malformaciones que están en área elocuente? Entonces, pero entra la discusión, pero ¿qué es elocuente? Entonces, pues Spedler definió que, bueno, cualquier malformación que esté en corteza somatosensorial, motora, del lenguaje, gangliopasales, hipotálamo, tálamo, pedúnculos, núcleo profundo de cerebelo. Bueno, cualquiera lesión que esté en ese sitio sería elocuente. Pero ¿dónde empieza? ¿Dónde termina? Cuando estamos intraoperatoriamente. Entonces, para eso, pues se ha hecho todo lo de la resonancia funcional, electroencefalograma, bueno, electrodiagnóstico. Pero igual, lo que se ha visto es que si yo uso mapeo, realmente la resección, la tasa de resección disminuye. Entonces, tener una tasa de resección casi de 25% versus un 2% sin mapeo, pues lo que me va a condicionar es mayor riesgo de resangrado. Ese es un tema que entra en discusión. El sexto punto, disección parenquimatosa. Lo que decimos, cuando tengo malformaciones con sangrado, pues esto ya me hizo la disección pial prácticamente porque me abrió un corredor, ¿sí? Sin yo transgredir corteza, sin hacer corticotomía. Entonces, hay que, pues, si tengo un hematoma adyacente a una malformación que sangró, drenarlo y usarlo a favor. Sin embargo, esta disección parenquimatosa puede ser compleja cuando tenemos nidos difusos, como este de la imagen, o más sencillas si tengo nidos compactos. Entonces, los pacientes que tienen más malformaciones arteriovenosas compactas tienen mejores resultados que aquellos de las difusas, con resultados del 90% y 55% favorables, respectivamente. Entonces, eso. El séptimo punto
sería la disección ependimaria o profunda. Bueno, no todas las malformaciones tienen una extensión profunda. Sin embargo, es necesario controlar las arterias perforantes profundas. Para esto, lo que recomiendan es, tengo la arteria sangrante, coloco cotonoide y sobre el cotonoide aspiro, succiono e identifico la arteria. Si no puedo controlar o no tengo, intento coagularlo, ¿sí? O sea, si no logro coagularlo, como en esta imagen, si no logro coagularlo, me toca hacer una disección proximal en la sustancia blanca como para exponer un segmento más largo de la arteria. Y puedo, con ayuda de la succión, como atraer el vasito. Una vez hago esa disección y ya tengo un segmento más largo, lo que recomiendo es de 3 a 7 milímetros de exposición proximal de ese tipo de perforantes. Allí sí puedo hacer uso de microclips. ¿Listo? En este tipo de disecciones profundas hay que verificar las aferencias por parte de las arterias coroideas. Entonces, si yo hago una resección, o bueno, una disección parenquimatosa profunda, pero no verifico eso, puedo dejar ramas arteriales y venosas que condicionan una fístula o un remanente, ¿sí? De malformación. Entonces, hay que verificar que se logre el control de esas ramas profundas. Bueno, y ya la parte de la resección de la malformación, quise traer este caso que realmente para mí fue como un reto como residente en el Hospital Universitario Nacional, en compañía de Rincón, operamos este caso. Entonces, esta es una niña, pues una chica de 23 años, que a los 15 años tuvo una hemorragia intraparenquimatosa. La operaron extrainstitucional, con craniotomía, para drenaje del hematoma intraparenquimatoso y encontraron una malformación arteriovenosa, la cual cliparon y resecaron. Sin embargo, recanalizó y en el 2023 requirió embolización. Posterior a la embolización, en el 2024, por persistencia de malformación, recibió radiocirugía, 2 sesiones, y de embolización fueron 6. La chica este año, en febrero, reingresa por alteración del estado de conciencia, convulsiones, hemiparesia del lado izquierdo, requirió intubación al ingresar a la institución y le realizan esta neuroimagen. Entonces, allí lo que observamos es una gran malformación arteriovenosa parietal lateral que tiene venas de drenaje profundas, ¿sí? Esta malformación medía 7 por 5 por 6 centímetros, ¿sí? Y había un vaso, ¿sí? Que se comunicaba con el ventrículo. Con esta imagen se decide realizar panangiografía, que es esta que observamos acá. Se comenta en una junta multidisciplinaria y se le propone nuevo manejo quirúrgico. Esta malformación nosotros la clasificamos como una Spetzler-Martin 4, suplementaria de 6 por la edad,
y pues parietal por loto, parietal lateral. Entonces, con el doctor Rincón hicimos este planeamiento paso a paso, incluyendo, no sé si alcanzan a leer la parte de la estrategia comando. Esta estrategia comando es la que empleamos cuando hay ruptura del nido, ¿sí? Se posiciona con cabezal de Mayfield, se hace la misma incisión previa, el abordaje, y en esta parte observamos que aquí estamos viendo ya la exposición de la superficie de la malformación arteriovenosa. Vemos que había este material que vemos acá, que observamos acá como grisáceo, era ónix. Ónix durísimo, que tocaba cortar para poder hacer la disección. Y pues bueno, como había sangrado en el parénquima adyacente, había como una capa de hemosiderina, gliosis, ¿sí? También por la irradiación. Y con ayuda del bipolar y con micro tijeras íbamos haciendo la coagulación. Es importante. ¿Esa MAP había sangrado? Señor, ¿Esa MAP había sangrado? sí, era el segundo sangrado. O sea, Loren, en esto fue un sangrado. Loren, pero esa resonancia la interpretaron como sangrado. Profe, es que realmente en este T2 no tengo el T1, pero tenía Ujú. componentes como de gliosis, de radiocirugía, de material de embolización, ¿sí? Entonces se interpretó en ese momento como un sangrado. Tanto así que ya no tenía hidrocefalia, ¿sí? Previa a esta cirugía. Y el debut fue con hidrocefalia. Y por eso le pusimos una derivación ventricular externa antes de abordar la malformación. Entonces, el sangrado fue más de pronto hacia la parte ependimaria, ¿sí? Pero sí. Entonces, allí importante, para la coagulación es importante que sea proximal a la MAF, siempre ir de distal hacia proximal y el corte, pues, para evitar el mayor daño del tejido cerebral circundante, que sea lo más próximo al nido. ¿Listo? Entonces, este caso de esta MAF tenía no solo ONIX, sino también tenía mini clips en la exposición de la superficie de la MAF. Entonces, aquí vemos ya, este es un video del lecho quirúrgico. Es importante revisar el lecho quirúrgico meticulosamente para evitar resangrados y reintervenciones inmediatas. Aquí, pues, el espécimen de la malformación y la panangiografía postquirúrgica. Entonces, esta chica, posterior a la cirugía, el Glasgow estaba en 13, 14, el déficit no había empeorado, ella ya estaba con una hemiparesia de predominio crural, 2/5 y braquial era 3/5. Listo. Qué Entonces, pena, ¿puedo hacer un comentario ahí? ¿sí? Es que yo también recuerdo ese caso. El sangrado, o sea, se le hizo una panangiografía y se le descubrió un aneurisma intraneal que la doctora de, bueno, el doctor de radiología intervencionista embolizó. Entonces, en Sí, principio se pensó, consideró que el sangrado provenía de ese aneurisma intraneal. Era como lo de la observación que tenía. tal cual, Luis. Luis, eso fue una observación del doctor Neira cuando realizó la panangio, que es esta, la primera panangio. Él, en ese tiempo de panangio, intentó embolizarla, ¿sí? Logrando, pues, en su reporte un 30%, ¿sí? Y allí ocluyó, él describe un aneurisma intraneal. Pero bueno.
Bueno, entonces, en cuanto a la ruptura intraoperatoria de las malformaciones, es importante hacer una disección casi que exhaustiva del espacio subaracnoideo, tratar de ocluir de forma precisa las arterias piales que nutren el nido y lograr, a pesar de que sangra, uno piensa malformación y sangre, pero la disección tiene que ser limpia, con márgenes muy limpios y una oclusión muy cuidadosa. Sin embargo, puede sangrar por causas arteriales y en ese caso, un sangrado pues arterial, lo que recomiendan es que controlarlo inicialmente con pinzas bipolares y succión. Si así persiste el sangrado, usar clips y mini clips, pero nunca taponarlos ni usar hemostáticos, en ese momento ni Surgicel, nada de eso, ni Espongosta, sino controlar el sangrado porque puede volver a sangrar. A diferencia del arterial, el venoso lo que recomiendan es no coagular, sino acá sí taponar y mucha paciencia hasta que se detenga el sangrado. Y más con las premisas anteriores. Y ya por último, el sangrado nidal, ese es el que pues puede desestabilizar como el quirófano, el momento quirúrgico, porque en ese momento de lo que ocurre, pues uno piensa que es un error, ¿sí? Es un error de uno y las consecuencias. Entonces, me gustó mucho la analogía de que estamos ante una bomba, ¿sí? Una bomba que toca desactivar cable por cable, pero que uno no sabe en qué momento, pues, liga el que no es. Entonces, es allí donde ocurre el sangrado y en ese momento toca tener una acción decisiva e iniciar la recepción comando. Esta recepción comando consiste prácticamente en sacar lo más rápido posible la malformación arteriovenosa. O sea, antes de que sufra la ruptura en el lecho quirúrgico. Entonces, tiene que ser muy rápido porque, como lo expliqué antes, es impreciso el tiempo en el que yo ocluyo la vena de drenaje y ocurre la ruptura. Entonces, tiene que ser una acción muy rápida y decisiva. Con la ayuda de todo el equipo de anestesia, enfermería y todos. Entonces, factores del cirujano. Esto era lo que les mencionaba, ¿sí? De la amenaza de la hemorragia, el estrés y la tensión en la operación. Importante, la concentración. La cirugía que estuvimos con el doctor Rincón, esa cirugía demoró 10 horas, ¿sí? Entonces, son cirugías que requieren concentración prolongada e intensa, agudeza mental, eficiencia para mantenerse con movimientos precisos. Y que, pues bueno, la idea es evitar errores técnicos, distracciones, impaciencia, pérdida de concentración, interpretaciones erróneas de la anatomía. Importante, antes de una cirugía, descansar bien por la noche. Recomiendan tener el estómago lleno. Escuchar música en el quirófano puede servir, ¿sí? Hacer pausas a mitad de la cirugía por unos pocos minutos para apartar la vista de la mano. Pero, en conclusión, la experiencia de las personas que realizan malformaciones arteriovenosas con mucha frecuencia es que el arte de esta cirugía está en saber cuándo no hacerla, o sea, seleccionar bien los pacientes. Entonces, ya brevemente, las 7 MAF las mencionaré, pero estos pasos es importante. Entonces, para la malformación frontal hay 5 subtipos, ¿sí? Pues el frontal, como sabemos, es el lóbulo más grande, por lo tanto, tiene mayor frecuencia de malformaciones. Esta es una de las más frecuentes, que es la malformación frontolateral, ¿sí? Como vemos, tiene aferencias de cerebral media
y tiene un drenaje que va hacia el seno sagital superior. Entonces, aquí estamos viendo una vista lateral, una coronal. Aquí tenemos la ubicación, el área de la craniotomía, vemos que es amplia para exponer la MAF, la ubicación de forma cúbica, la relación con el área de Broca, áreas elocuentes, y aquí nos menciona como la estrategia. Siempre, pues, lo primero por donde, o sea, lo que continúa la craniotomía es identificar un surco para abordar, ¿sí? Sí, el punto para abordar, bueno, ya sea perpendicular o paralelo, lo que estábamos mencionando antes, punto de ataque. Entonces, una vez tengo ese punto, lo que continúa es identificar el drenaje venoso, ¿sí? El drenaje venoso, aquí vemos que identifican las venas ascendentes hacia el seno sagital superior. Lo que continúa es el punto 4, las arterias nutricias, ¿sí? Superficiales. Esto es como importante identificarlos para poder manipular la malformación. Por último, lo que le continúa al quinto paso es identificar esta arteria tránsito, ¿sí? Hacer la esqueletización de esta arteria. Una vez logro eso, hago ya la disección parenquimatosa. Ay, ¿no me están viendo? Acá, disección parenquimatosa. ¿Sí? O sea, aquí... ¿Sí me siguieron? Listo. Sí. Disección parenquimatosa, y por último, ya es haciendo esta disección, ya puedo manipular la malformación e identificar las venas, las arterias profundas, ¿sí? Entonces, acá tenemos este caso de un chico de 13 años con una malformación Spetzler-Martin 4, en donde vemos una MAF frontal y del lado izquierdo lateral. Y una vez hacemos la craniotomía, se observa, ¿sí? La malformación dependiente de cerebral anterior. Bueno, este cerebral tiene ramas de cerebral media. Una vez la identifico, comienzo a hacer la disección pial. Acá en este caso se dieron cuenta que era un nido compacto y que tenía esta parte amarilla que era un componente de hemosiderina. Entonces, al hacer la disección pial, ya se logra manipular la malformación y evidenciar, pues, la vena profunda, que acá no la vemos, pero ellos lo logran, pues, identificar y resecar completamente la MAF. ¿Listo? La temporal, pues, tenemos varios tipos. Está la silviana, la posteromedial y también anteromedial, lateral y basal, que tiene un punto de ataque muy perpendicular, casi que toca un abordaje subtemporal. Sin embargo, estos son los abordajes que nos sirven para como resecar este tipo de malformaciones, la craniotomía temporal, terional y el orbitocigomático. Parieto occipital. Entonces, esta nos muestra el paso a paso para resecar una malformación parieto occipital medial, ¿sí? Entonces, aquí vemos un corte lateral y uno coronal de una MAF. Entonces, este tipo de malformación la abordaron con un corredor interhemisférico posterior. Entonces, usaron, ¿sí?, la retracción gravitacional para poder como exponer el lóbulo occipital y girando la camilla se logra como que caiga el polo occipital y se pueda, pues, exponer la corteza. Entonces, acá lo que observamos es que esta malformación tiene aferencias de cerebral posterior, ¿sí? Tiene también un drenaje profundo a galeno y también al seno sagital superior. Entonces, una vez sigo los mismos pasos. Tengo el abordaje, ya sea perpendicular en este caso,
Una vez tengo el punto de ataque perpendicular, identifico el drenaje venoso, después las ramas de arterias nutricias que me permiten mejor manipulación, identifico la arteria tránsito para poder disecarla, ¿sí? Completamente y poder ligar las ramas que van hacia el nido. Posteriormente, ya eso me deja manipular la MAF y exponer las ramas que son profundas. Y así logro la disección. Entonces, este es el caso en donde tenemos un paciente con una MAF en esta localización parietal medial y lo que hacen es eso, ubicar bien al paciente. Lo lateralizaron hacia la izquierda y posteriormente la mesa la angularon 45 grados hacia la derecha. Entonces, así hace que el polo del occipital caiga y se separe de la ósea. Entonces, eso me da un corredor para exponer la malformación, hacer una disección pial, casi que la MAF se logra retraer hacia la línea media y se logra hacer una disección o resección completa. Bueno, la ventricular tiene 4 subtipos, asociada al cuerpo calloso, al cuerpo ventricular, atriales o a la asta temporal. Las profundas están más que todo a nivel del tálamo y los ganglios basales. Entonces, los abordajes son los que revisamos anteriormente al tálamo. Tallo cerebral, mesencéfalo, pontino y medular. Entonces, dependiendo de la localización, también les puedo hacer identificando esos 8 pasos. Y en cerebelo también está el subtipo suboccipital, tentorial, vermiano, amigdalino y petroso. Listo. Ya esto es la última parte, que es seleccionar los pacientes. Entonces, tenemos diversas escalas que nos orientan a tomar la mejor decisión. Spetzler-Martin es como la más generalizada, la más sencilla inicialmente porque nos da este puntaje de 5, ¿sí? Entonces, según el tamaño, según el drenaje ventricular, la elocuencia, para un grado 1 y 2, por lo general, cirugía. Grado 3, un manejo multimodal. Grado 4 y 5 sería ya un manejo conservador. A pesar de que son 5 puntos, este tuvo su modificación o simplificó Spetzler-Ponce en clase A, C y B, siendo A grado 1 y 2, grado C es el grado 4 y 5, que sería conservador, y el grado 3 sería una clase B, Spetzler-Ponce. Entonces, sin embargo, tuvo como esa limitación con el grado 3. ¿Por qué? Porque resultó que en un grado 3, Spetzler-Martin, es decir, un paciente con una MAF talámica de 2 centímetros, ¿sí? Que sería 1, profunda 2 y elocuente 3, tenía el mismo puntaje que una MAF de 7 centímetros a nivel del polo frontal. Entonces, 3. Entonces, se dieron cuenta como que esa incongruencia en la localización, ¿sí? Y el resultado. Entonces, se hizo, o sea, se modificó esa clasificación específicamente con el grado 3. Entonces, esa clasificación, o bueno, como sería como, sí, suplementaria sería, me lo dividió en 4 puntos, ¿sí? Aquellas que son pequeñas, que tienen un drenaje profundo y que son elocuentes. Aquellas que son medianas, bueno, acá lo puse mediana y elocuente, aquí medio y profundo, y las que son grandes, ¿sí? Con esta clasificación se encontró que las que son pequeñas, de grado 3, y las que son de grado 3 medio profundo, generalmente se tratan quirúrgicamente, mientras que un grado 3 más, es decir, aquellas que son de tamaño medio y elocuentes,
se pueden manejar de forma conservadoras, ¿sí? Además de eso, Loto hizo una escala suplementaria en donde le adicionó, o sea, no buscaba reemplazar el Spearlin-Martin, lo que hizo fue como sumarle, en ese sentido, le adicionó un puntaje por edad, por sangrado y por el nido, si el nido era compacto o difuso. Entonces, esta suplementaria me da un puntaje adicional muy pues parecido al Spearlin-Martin, entonces un máximo también de 5 en total, y yo puedo decir que un puntaje de Spearlin-Martin por sí solo menor de 3 o solo de Loto menor de 3 o combinado menor de 6 tiene una morbilidad quirúrgica baja. ¿Sí? Entonces, esto lo que busca no es reemplazar, sino complementar, ¿sí? La escala ya de ampliamente conocida. Entonces, antes de decidir la conducta, es importante conocer el riesgo, la predicción del riesgo según la evolución natural. Estos datos creo que ya los dio Juan David. La tasa anual de hemorragia de MAF es del 1 al 4%, ¿sí? En amplios estudios. La tasa de resangrado es del 6 al 10% durante el primer año tras la hemorragia, y posteriormente tiene una tasa anual como la del resto de 1 al 4%. La morbilidad y mortalidad va del 25 al 50% y del 10 al 20% en varios estudios. Entonces, con esto yo tengo dos opciones de tratamiento: un único tratamiento o uno multimodal. Realmente el único ha venido en desuso, ¿sí? Porque ya se ha estudiado de que el multimodal ofrece mejores resultados en cuanto a calidad de vida, resangrados, tasas de obliteración completas y eso. Pero para un tratamiento único hay ciertas indicaciones. Entonces, solo resección microquirúrgicas está reservado para aquellos pacientes que presentan deterioro neurológico por sangrado, aumento de presión intracraniana y que toque descomprimir, o aquellas malformaciones que se encuentran localizadas distalmente y que por un catéter, pues mediante terapia endovascular, me va a ser imposible accederlo y tratarlo. Solo la resección microquirúrgica me ofrece tasas de obliteración de un 80-83%, morbilidad del 5 al 17% y mortalidad del 1 al 12%. La embolización está reservada para aquellas MAF que son pequeñas, que solo tienen una arteria nutricia, o, como vimos en el caso anterior, que tengan aneurismas intranidales, ¿sí? Hay una indicación paliativa, pero esta indicación de embolización paliativa realmente no me disminuye el riesgo de sangrado, pero sí me disminuye el flujo hacia la malformación arteriovenosa. Entonces, la tasa de obliteración completa es de un 15 al 50% y la morbilidad es de un 4 al 38% y mortalidad del 0 al 7%. La radiocirugía estereotáxica también tiene sus indicaciones cuando se utiliza exclusivamente. Entonces, tenemos aquellas MAF que tienen un nido pequeño, o sea, menores de 3 centímetros, que sean inaccesibles quirúrgicamente o que tengan un alto riesgo quirúrgico. Este tipo de MAF se puede hacer con radiocirugía en una sola dosis de 20 a 25 Grays, pero hay ciertas malformaciones que tienen más de 3 centímetros o volúmenes mayores de 10 cc, y en esos casos se puede hacer una dosis fraccionada, ¿sí? Sin embargo, las tasas de obliteración son mayores cuando se usa una dosis única, es decir, va del 65 al 95% a los 3 años. Y en estos datos, un estudio, no recuerdo el autor, se llama como Lugano. La cuestión es que él publicó estas tasas de obliteración del 100% después de 2 años, cuando son MAF menores de 1 centímetro cúbico.
y del 85% cuando son entre 1 y 4 centímetros cúbicos, y 58% pues a mayores de 4 centímetros cúbicos. Entonces, eso es importante. Pues dicen cúbicos, ¿no? Pero pues yo realmente siento que 1 centímetro cúbico es muy pequeño, entonces ellos lo describieron cúbico, pero yo pensaría que más es diámetro. Entonces, No, es cúbico. ¿Es cúbico? Bueno, el multimodal tenemos varias opciones, ¿sí? Este es el más empleado, ¿sí? Pero dentro de estos, ¿qué opciones tenemos? Embolización más resección quirúrgica. En este caso, hacer una embolización prequirúrgica me ofrece tasas de obliteración del 94 al 100%, ¿sí? Sin embargo, pues el tiempo entre una embolización y la resección quirúrgica no está claramente establecido porque realmente varios estudios están a favor de que sea inmediatamente, otros, dependiendo del material con el que embolice, puede tomar más tiempo, ¿sí? Creo que el ácido polivilínico ese puede demorar de 3 a 4 semanas. El otro tratamiento multimodal es la embolización más radiocirugía. Este realmente, la mayoría de los artículos no ofrece ventaja. No ofrece ventaja. Realmente lo que ellos mencionan, ¿sí? Es que la embolización antes de una radiocirugía puede ser fallida, ¿sí? Porque yo al embolizar, mientras la radiocirugía me hace efecto, a los 2 o 3 años ya hay una recanalización post-embolización, a diferencia de una resección quirúrgica que espero 3 a 4 semanas para lograr controlar la MAP. La radiocirugía y la microcirugía, esta realmente se utiliza como técnica de rescate cuando en ciertos casos, ¿sí? Cuando la radiocirugía no logra obliterar completamente la MAP, se recomienda hacer en un segundo tiempo microcirugía. Entonces, aquí pues dejé como las principales causas de fracaso de la radiocirugía, entre esas, mala localización, definición inadecuada del nido, reexpansión del nido, recanalización tras una embolización, gran volumen del nido, dosis de radiación subóptimas, radioresistencia y fístulas intranidales. Esas son causas de fracaso de la radiocirugía. La suma de todas ellas, o sea, terapia endovascular, radiocirugía y cirugía que se reservan para aquellas malformaciones, Spetzler-Martin 3 o 4 o 5, ¿sí? En esas vemos que hay unas tasas de obliteración entre el 40 y el 60% cuando se usan combinadas. ¿Pero qué me dice la evidencia? Realmente, cuando uso terapia endovascular, en este artículo que busca tasas, este artículo reportó tasas de resección completa del 92%, ¿sí? Y una curación angiográfica del 89%, mortalidad cero. Este artículo fue publicado en este año, 2025. Sin embargo, previo, o sea, en el 2024, el año pasado, habían hecho este estudio de eficacia y seguridad de la embolización prequirúrgica y el resultado fue similar tanto para el grupo de cirugía como para el grupo de embolización prequirúrgica. Entonces, hubo similitudes entre ambos grupos. Entonces, la conclusión a la que llegaron es que la embolización no mejoraba significativamente los resultados quirúrgicos. Y pues, bueno, ahí está el contraste de la discusión. En cuanto a la microcirugía y la radiocirugía estereotáxica, está este metaanálisis y revisión sistemática que publicaron el año pasado en el CNS, en donde incluyeron 8 estudios, 817 pacientes, divididos en grupo de micro y radiocirugía, y lo que observaron es que la mayor tasa de obliteración, con un OR de 18.5, fue para el grupo de microcirugía, y la tasa de resangrado fue menor en el grupo de microcirugía.
Entonces, ellos concluyen de que la primera línea para las malformaciones rotas es la microcirugía y que la radiocirugía estereotáxica se debe reservar para lo que ya mencionamos, localizaciones inaccesibles, áreas elocuentes o alto riesgo, ya sea médico o quirúrgico, bueno, por las condiciones del paciente en cuanto a comorbilidades. Esto es importante. Lo que mencionábamos en cuanto a los no rotos. Aruba es el único ensayo clínico aleatorizado multicéntrico que da una recomendación de que el manejo médico conservador es mucho mejor que intervencionista, llámese terapia endovascular, microcirugía o radiocirugía. Bueno, en este estudio, ellos, el evento primario que estudiaron fue la muerte o ictus sintomático. Y de los pacientes que estudiaron, 15 que recibieron manejo médico presentaron este desenlace, mientras que los que recibieron intervención, 41 presentaron muerte ictus. Realmente este estudio se tuvo que detener como a los 33 meses de inicio por esos desenlaces. Sin embargo, después de este estudio que fue publicado en el 2020, aparecieron otros estudios con el mismo nivel de evidencia, multicéntricos, prospectivos, que todavía no tienen resultados, pero que buscan como aclarar esa recomendación de manejo médico versus conservador. Y bueno, en este protocolo de ARISE hablan de unas terapias médicas que todavía están en estudios murinos y pues bueno, es interesante saberlo. Profe, y ya, eso era todo lo que traía para compartirles hoy y el profe me había pedido que mostrar estas imágenes de un caso que se operó en Kennedy. Sí, sí, claro, lo operamos la semana pasada. Sí, profe. Entonces, ese fue una fístula dural espinal que abordaron con microcirugía en el hospital de Kennedy. Entonces, aquí pues traje como las imágenes que me envió el doctor Kuchimaki. ¿Me escuchan? Sí, Luis Alejandro. Ese caso es un paciente masculino de 66 años que está con paraparesia de predominio de la extremidad inferior izquierda, si no estoy mal. Hay algo curioso ahí, que es que preoperatoriamente la angiografía la describía a nivel de T10 y la resonancia lumbosacra, la resonancia torácica tampoco era muy clara, porque decía que tenía aferencias a nivel de T8 y hasta T6. Pero ya cuando hicimos la ubicación intraoperatoria con el fluoroscopio, se alcanzaba a ver la fístula oral arteriovenosa porque previamente había sido embolizada y nos dimos cuenta que estaba a nivel de T11. Intraoperatoriamente, pues hicimos ahí, digamos que la laminectomía con el fin de ubicar ese nivel, pero nos fuimos de forma ascendente encontrando que había como aún aferencias ahí arteriales hasta T9. Entonces se le colocaron alrededor de 2 clics, pues para lograr ocluir esas aferencias y comenzó ya a colapsarse los vasos que habían en de la fístula arteriovenosa oral. Sí, lo llamativo del asunto es que pues no hicimos resección de ninguna masa como usted describió, pero sí se observó que las arterias se colapsaron. Pues realmente son una arterialización directa, ¿no? La arteria se convierte en vena y eso se convirtieron rápidamente, se colapsaron y cambiaron de color. Y bueno, eso es lo que está escrito en el manejo de las fístulas durales. Entonces no hicimos más nada y el paciente
Por lo menos no empeoró, los potenciales intraoperatorios salieron bien y clínicamente también. No sé cómo estará el día de hoy o si se lo mandaron para casa, Alejandro. En el censo aparece que le dieron salida, sin embargo, no sé cómo estará el día de hoy. Posoperatoriamente el déficit está muy similar, no empeoró. Sí. Ya estaba mejorando el fin de semana que yo lo vi. Listo. Muchas gracias. Bueno, muy Y se bien. me entregó de que tenía salida. Entonces creo que sí, sí tuvo la salida. El asunto de este caso de la malformaciones arteriolosas de la charla que hizo Lorey, pues felicitaciones por la charla tan muy buena, muy buenas gráficas, buenos dibujos y muy didáctica, basada básicamente en el libro de Lotton. Bueno, Lotton no es el que descubrió esto, porque pues, es una enfermedad que lleva 100 años de evolución, de estudio, pero claro que este autor ha recopilado, se ha dedicado a la cirugía vascular y ha publicado los 7 aneurismas y ahora las 7 malformaciones. Entonces, bastante bueno. Mi comentario va aquí, como ya lo hemos dicho varias veces, se trata de tratarlo como una masa única, como usted lo mencionó, y hay que atacarla por la periferia, y es una cirugía de muy lenta evolución intraoperatoria, mucha paciencia, uno no puede ponerse con carreras y solamente coagular vasos chiquitos, vasos de 1 milímetro o menos, y los vasos grandes los va dejando para más tarde, para más adelante, y coagule vasos pequeñitos hasta que ya va aumentando progresivamente de tamaño, si es necesario. Entonces se colocan clips y se aprecia qué pasa con la malformación, porque como usted lo mencionó, si uno llega a colapsar una vena, pues es grave y se puede convertir en una ruptura intraoperatoria, y eso es gravísimo. Entonces, si hay ruptura, pues uno quite el clip para que drene, porque la idea sería que no se puede coagular venas. O sea, lo último es coagular las venas. Y básicamente eso es una cirugía muy cuidadosa. Bueno, más comentarios o preguntas, doctor Zorrito, que le gusta tanto estos casos. Doctor Rincón, buenas noches. Hable, doctor Rincón, que fue el primero que pidió la palabra. Cristian, ayúdenos. Gracias, profesores, ¿cómo están? Buenas noches. No, comentar respecto al estudio Aruba. Ese estudio fue y es muy criticado por la estrategia metodológica que se usó. Fue muy impactante el momento que salió porque cambió un paradigma. El paradigma era que en teoría nosotros como servicio de neurocirugía tratamos todas las malformaciones que eran en teoría consideradas. Es decir, no importa tanto el concepto de si estuviese roto o no, sino que si consideramos parámetros como lo que está especificado previamente por la charla de Lorraine del tamaño y la funcionalidad, como la escala Spread-Martin y la suplementaria, podía considerarse que eran de tratamiento. Entonces, ese estudio, entre comillas, rompió un paradigma en el cual nos hizo pensar que los pacientes que no tenían ruptura, les sea mejor no hacerles nada. Pero claramente, justo después de su publicación en una gran cantidad de editoriales, nos se comentó que hubo una gran falla en el diseño metodológico de ese estudio. Los 2 elementos más importantes que se criticaron fue el tipo de tratamiento que se le ofreció a esos pacientes. Casi más de 3/4 partes de los pacientes, era un estudio multicéntrico, se consideró que era el chief, el senior, que definía qué tipo de tratamiento, pero curiosamente más de 3/4 partes de esos pacientes fueron tratados solo con manejo endovascular, es decir, no se les ofreció el mejor tratamiento posible porque en gran mayoría de esos casos, que eran Spread-Martin tipo 1 y 2, en teoría quirúrgicamente asequibles, lo que se hizo solo fue una embolización, y por supuesto, por la propia naturaleza de las malformaciones arteriovenosas, la embolización pues no es una cura. La embolización tiene un principio de ayudancia, y más cuando uno intenta evitar aferencias profundas o difícil acceso en la primera parte del abordaje. Entonces, ese tipo de tratamiento que se escogió como único tratamiento, pues por supuesto pudo infraestimar el impacto real de las terapias que están disponibles como multimodales entre estas cirugía más otra. Y el segundo escenario fue que hubo un cross-match, hubo varios pacientes que se pasaron de un lado al otro que pudo alterar la interpretación. Entonces el estudio de Aruba fue muy criticado por eso en el congreso del CNS posterior a esa publicación, pues hubo mucho debate frente a
a la necesidad de rigor de nuevos estudios que plantearan realmente los mejores tratamientos, teniendo como pilar la microcirugía. Entonces, el Aruba, por eso ha tenido grandes consultores. Ellos han tratado de hacer varias revisiones. La de 2020 creo que es ya la última, con unos seguimientos posteriores de esos casos, pero digamos, como diría el dicho, crea fama y échate la cama. Entonces, ese estudio tiene errores metodológicos del inicio de la definición de caso, de qué es el mejor tratamiento posible. Y lo que usted explicó, Lorraine, respecto a las estrategias múltiples según la clasificación, pues lo que realmente se hacen hoy en día, según el tamaño, la ubicación, y eso se hacen múltiples estrategias. Y lo otro que quería comentarle es que sí, por ejemplo, esas arterias o esas venas arteriolizadas, lo que uno siempre es hacer hay pruebas de oclusión temporal para mirar cómo se comporta el nido, la pulsación del nido. Es como una sensación hay un feeling muy claro en cirugía para notar cómo el nido se comporta con la manipulación de este. Y en otros sitios, no sé si nuestro servicio en algunos hospitales, nosotros no, por ejemplo no tenemos en el HN, pero el uso de la fluoresceína y estudios intraoperatorios de dinámica vascular, pues son muy orientadores, porque uno con esos estudios puede definir cuáles son las aferencias intraoperatoriamente hablando y atacarlas primero. Esas aferencias, esas grandes arterias, si uno las ataca de primera instancia, puede ahorrar un gran tiempo de cirugía, porque uno sabe que quita una gran proporción del flujo al nido. Entonces, esas herramientas que se emplean desde hace ya un buen tiempo en otros hospitales, otras instituciones, pues podrían ser herramientas importantes para el manejo quirúrgico de este tipo de casos. Listo. Muy bien. Buenas noches. No, felicitar a Lorraine por la charla muy completa, muy minuciosa, muy buena. Los casos del doctor Cristian y el doctor Jaime muy explicativos, muy buenos. La fístula dural y la malformación arteriovenosa compleja. Yo les quería comentar un poco de historia. A nosotros nos tocó la era en donde no había terapia endovascular y no había radiocirugía. Todas las malformaciones arteriovenosas, absolutamente todas, con o sin sangrado que se diagnosticaban eran de tratamiento quirúrgico. Yo pienso que hemos evolucionado para bien. Hoy en día la morbimortalidad está muchísimo más baja en malformaciones arteriovenosas que la que me tocó vivir en mi época de formación y en mis primeros años como neurocirujano. Segundo, pues lo de la Aruba, o sea, lo que yo siempre digo es, si el paciente va a ir a un centro especializado con grupos multimodales y con gente con experiencia, ok, pero si, por ejemplo, se va a tratar un paciente en un hospital local, un niño con una malformación arteriovenosa, yo creo que hay que recurrir a la Aruba porque probablemente el resultado va a ser inferior a la historia natural. Y eso es lo que pregonan en los estudios, y esta cirugía no es ahí le fui, porque puede causarle una morbilidad importante al paciente. Tercero, definitivamente los mejores desenlaces están cuando hay terapista endovascular, cuando hay radiocirugía y cuando hay microcirugía. Lawton hace malformaciones del ganglios de la base, del tallo, pero todos sabemos que así le hagan Lawton, le hagan Spedler, le hagan los japoneses, esas zonas les va a ir mal a ellos como nos va mal a nosotros. Entonces, es decir, si no hubiera otra opción, ok, pero ya hoy por hoy, yo digo que hacer una malformación arteriovenosa de 2 centímetros en el tallo cerebral me parece, me parece una locura, o en los ganglios de la base, existiendo otros métodos terapéuticos. Lo ideal de la microcirugía es lóbulo frontal, lóbulo temporal en zonas no elocuentes. Yo no peleo con los terapistas endovasculares, simplemente la cirugía es más llevadera cuando se hace terapia endovascular previamente, ellos embolizan, y así como la cirugía que describió Lorraine, sangra menos, ¿sí? Es una cirugía más fácil. Con endovascular y radiocirugía se altera un poco, probablemente porque la terapia endovascular
atomiza la malformación arteriovenosa y después es más difícil para la radiocirugía, pero también sirve. Y por último, o sea, si ustedes tratan una malformación arteriovenosa, sea por microcirugía, endovascular o radiocirugía, si queda un remanente, es obligatorio tratar al paciente, porque yo he tenido remanentes muy pequeños de radiocirugía, remanentes muy pequeños de microcirugía, los pacientes pueden volver a sangrar. Entonces, a veces nosotros esperamos radiocirugía entre 3 y 5 años, pero si hay un remanente o le volvemos a hacer radiocirugía, si es un área no elocuente, le hacemos microcirugía, pero no dejar el paciente como el caso que mostraron que le embolizaron y se perdió, porque es un paciente que va a volver a sangrar. Si hay malformación residual, con certeza va a pasar algo, no está curado. Y técnicamente, si hay algo, si ustedes tienen dudas, si está en aire elocuente, no lo hagan, porque es que la malformación no es un tumor que uno viene del tumor hacia afuera, sino hay que, un artículo del doctor Natal que describe que ustedes tienen que envolver la malformación. Entonces, si está en aire elocuente, usted al envolver esto, deja apléjico el paciente y no recupera. ¿Sí? Ese es el quid de la microcirugía. Esos eran mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Andrés Felipe de Lima. Buenas noches, doctores. ¿Cómo están todos? Hola, Lore, ¿cómo estás? Bueno, primero, gracias, Lore. Es muy interesante la charla. Yo solamente quería, pues, decir una cosita, sumando un poco a lo que ya nos comentaba Cristian, doctor Rincón, en relación a las críticas que se hicieron con el estudio, porque sí, sí es muy llamativo, ¿no? La conclusión grande del estudio es básicamente que no hacer nada es mejor que el grupo de los que se le hizo cualquier tipo de intervención. Pero aparte de lo que ya mencionó Cristian, hay dos puntos que fueron también muy como criticados en ese estudio y que me parece a mí que tienen todo el sentido. Y uno es el seguimiento, que fue de tan solo 33 meses en promedio, y esto pues sobre todo por temas éticos, porque se empezó a visualizar el hecho de que aparentemente les iba mejor a los que no se les hacía nada. Entonces eso motivó la interrupción, por decirlo así, del estudio, y solo se hizo un seguimiento de poco más de, bueno, de casi 3 años, ¿no? El punto es que, como todos sabemos, en la historia natural de esta enfermedad, muchos de los grandes problemas y las tasas de hemorragia se van a ver en un seguimiento mucho más duradero, porque la tasa anual es de 1 a 4%, de manera que en 3 años muchísimos pacientes que finalmente sí van a sangrar en un lapso de 5, 10 o 15 años no habrán sangrado. Entonces eso también hizo que pues, un gran porcentaje de los que no se les hizo nada le fuera bien, pero porque el seguimiento fue de tan solo 3 años, periodo en el cual, en efecto, muchas malformaciones no van a sangrar. Por otro lado, la mayoría de las malformaciones que fueron analizadas en este estudio, luego se determinó que primero eran de tamaño mediano, pequeño la mayoría, y además, sobre todo, de drenaje venoso superficial. Y esta característica última principalmente se asocia a menos tasas de sangrado. Entonces, esto también eran malformaciones que tenían tendencia a menor sangrado por sus características generales, tuvieron un seguimiento relativamente corto, bueno, todo lo cual pudo sesgar los resultados y hacer creer que no hacer nada era mejor, pero porque este es un subgrupo específico de malformaciones que podría sangrar menos que la tasa general de malformaciones, pues, digamos, mucho más diversas, con localizaciones diferentes, con drenajes más profundos y en un seguimiento mucho más amplio. O sea, este estudio en un seguimiento de 10 o 15 años, y es lo que muchos críticos aducen, probablemente habría mostrado resultados diferentes. Esto sin mencionar que la mayoría, como dijo Cristian, no fueron tampoco quirúrgicos, más bien fue una gran minoría. Jesús David. Yo tengo varias preguntitas. Lo que pasa es que, bueno, hay varios artículos que pregonan que las MAP rotas no se deben operar en agudo. Sin embargo, uno lee el libro de Lawton, como bien lo mencionó Lorraine, que Lawton dice, pues bueno, si ya el hematoma como tal me dice cola MAP, pues debería yo entrar a operarlo. Sin embargo, pues lo que ha mostrado la evidencia es algo que no es tan así. Lo que dice la evidencia ahorita actualmente, de hecho hay unos algoritmos que se han planteado, creo que fueron publicados en Neurosurgery, que si la MAP es accesible en agudo, debería entrarse a operar. De lo contrario, únicamente drenar el hematoma, hacer la hemostasia
y que la MAP se opere en tardío de 4 a 6 semanas después. Mi pregunta va enfocada al caso que presentaste, Lorraine, es por qué si la MAP había sangrado, por qué la operaron en agudo. Y un comentario adicional es que existe un score para predecir si el paciente tiene tasas de obliteración a nivel endovascular, que es el Buffalo Score. Es el Buffalo Score y él habla del diámetro, de cuántos pedículos hay y de la elocuencia de la MAP. Otra de las cosas, y hay varios predictores que sirven para determinar si el paciente va a tener obliteración completa desde el punto de vista endovascular, porque de hecho el porcentaje no es muy alentador, solo el 48% en las series más optimistas tienen obliteración completa de la MAP, pero los predictores para obliteración completa son que el paciente primero no tenga tortuosidad arterial en la MAP, segundo que tenga un nido menor de 3 centímetros de diámetro en su diámetro mayor, y el tercero es que la MAP no sea elocuente. No sé, de pronto Andrés Ordóñez, que está alzando la mano, nos puede ayudar en esa. No, pero no iba a hablar de esos puntos. Andrés, tu experiencia endovascular. ¿Puedo comentar sobre lo de Jesús Castillo? Sí, Mire, pero... doctor Castillo, lo que usted dice es totalmente cierto. Yo creo que al doctor Jaime Arias también le tocó. Nosotros cuando nos estábamos formando operábamos aneurismas rotos y malformaciones rotas, pero por el sitio que nos formábamos, que lo mismo, pues hospitales del estado, muchas veces no habían los clips y no habían las cosas. A los pacientes les iba mal, y muy mal, porque muchas veces nosotros lo que hacíamos era drenar el hematoma y dejábamos viva la malformación, dejábamos viva el aneurisma cerebral, y muchas veces los pacientes presentaban resangrado. Entonces, yo creo que hoy por hoy, si usted está en un área no elocuente y tiene un sangrado y una malformación arteriovenosa, hay que drenar el hematoma y sacar la malformación. Si usted está con un sangrado y una malformación arteriovenosa en un área muy elocuente y no tiene hipertensión endocraniana, es preferible esperar y condicionar a terapia endovascular o a radiocirugía al paciente. Pero drenarle le puede generar un nuevo resangrado. No sé qué piensa el doctor Arias. Sí, pues uno siempre entra con el temor de cuando hay un ACV hemorrágico, ¿no? Entonces, todos los pacientes llegan con un ACV hemorrágico y entonces hay que mirar, bueno, ¿es hipertensivo o no es hipertensivo? Y si es en un área lobar, pues hay que pensar en una MAP como una posibilidad. Entonces, uno siempre entra, bueno, si lo dreno, ¿qué tal que haya una MAP por ahí debajo? Entonces, siempre hay que tener ganchos por si las, ¿no? Entonces, la precaución debida, lo correcto, pues uno se mide a sí mismo si el paciente pues le va a salvar la vida, pues obviamente que drenamos el hematoma y vamos a contener ahí porque hay que hacer el estudio, hay que saber, bueno, por lo menos una NIOTAC, si el paciente tenía una lesión. Entonces, a veces corremos con la suerte de que hay un ACV hemorrágico, un lobar, y no hay ninguna malformación evidente. Entonces, vamos a atacar la lesión y con alguna frecuencia vemos que no hay nada, o sea, que sangró algún vaso, se colapsó también, o sea, se autotrató. De eso habló Juan David la vez pasada en la charla inicial, que con alguna frecuencia las malformaciones se autotratan. Hay que tener esa precaución, pero en lo posible, pues hay que ir con todas las armas posibles siempre a enfrentar a un enemigo desconocido. Es mejor ser más precavido en esos casos de MAP, y hay que estudiarlas bien si no es una emergencia realmente. Pero quería interrumpir para comentar una cosa respecto al tiempo de cirugía. Siga, Cristian. Vale, gracias. Ese tipo de estudios tienen algo muy llamativo, que es el sesgo de selección. Probablemente
y es porque cuando se comparan los estudios, o por ejemplo un metaanálisis 2022 que es como el de mayor número de pacientes, lo que sucede es que hay un sesgo de selección en el sentido a cuáles pacientes usualmente uno opera temprano y cuáles pacientes usualmente uno opera tardío. Como me mencionaron los docentes previamente, usualmente los pacientes que tienen una condición con un hematoma con efecto de masa, y eso implica probablemente una condición clínica mucho más grave, son los que se operan temprano. Por supuesto, los pacientes en el seguimiento van a tener un desenlace funcional mucho peor comparado con los pacientes que uno tiende a esperar más tiempo, ¿sí? Porque esos pacientes, quizás su condición cerebral y biológica, pues les dieron una mayor tolerancia a la lesión por el sangrado que presentaron. Entonces, ese factor de confusión ha hecho muy difícil interpretar realmente cuándo debe intervenirse un paciente. Sin embargo, digamos que ese metaanálisis que mencioné previamente recomienda que los pacientes en el escenario ideal deben ser operados tardíamente porque lo que sí se ha demostrado es la mayor capacidad de resección completa. Es decir, de una manera muy repetitiva es que a medida que usted le dé más tiempo al parénquima para desinflamarse y una mejor condición de abordaje intraoperatorio, la posibilidad de que usted reseque la MAP completamente pues es mayor. Pero digamos que los desenlaces de funcionalidad es donde está el problema en su interpretación, porque por supuesto esos pacientes que fueron llevados de manera más temprana pues en condiciones casi de urgencia comparado con los otros. En este caso cooperamos con la doctora Loré, fue un paciente que esperamos casi unas 3 semanas para su intervención. Es más, fue una paciente que la familia y todo requirió un proceso de trabajo, de discusión de múltiples horas porque la paciente ya recibió una previa intervención, varios manejos y llegar a la decisión final de la cirugía pues tomó un tiempo, por lo que no, digamos que no trabajamos en un parénquima con edema, que pues también algo que quería comentarles es que en esa malformación, a unos que intervenían previamente, uno notaba que el plano gliótico era muy claro, que eso uno lo nota desde en los gliomas cuando ya fueron irradiados. O sea, cuando los pacientes reciben como radiocirugía o algún tratamiento de estos, como que el plano se desarrolla más fácil. Hay un plano gliótico alrededor de la lesión que hace mucho más manipulable la malformación. No sé si el doctor Zorro nos pueda contar algo más sobre eso, pero lo que yo noté en ese caso, por ejemplo, que operamos con Lorraine, es que el plano era como más amigable, parecía como cuando uno opera un glioblastoma que fue reintervenido y lo radiaron, esas lesiones gliales que ya se habían expuesto a radioterapia. Como una gliosis peritumoral. Andrés Ordóñez, cuéntenos qué. Bueno, buenas noches, profe, ¿cómo van? Bueno, Bien. voy a defender al débil, voy a plantear algunos puntos sobre la terapia endovascular entonces. Bueno, pues para comentarles la terapia endovascular, la filosofía inicial fue tratar de tapar la arteria aferente primaria. Sin embargo, la embolización de este material no es tan predecible. Entonces ocurría que se comenzaba a tapar el nido en forma parcial y inmediatamente se tapaba la vena principal de drenaje, lo cual pues, suscitaba rupturas intraprocedimentales de la malformación. De ahí en adelante, el punto complementario fue tratar de canalizar arterias aferentes secundarias con una técnica multiploc, tratando también de generar una embolización en bloque del nido. Sin embargo, eso tampoco tenía pues, resultados muy alentadores. Entonces, ¿qué es lo que se ha tratado de hacer en los últimos años, más básicamente con la filosofía del doctor Chapot? De hacer una vía tanto transarterial como transvenosa retrógrada, donde lo que se hace es se trata de identificar o colocar un microcatéter en la arteria aferente primaria, en las arterias que técnicamente son posibles aferentes secundarias, y colocar un catéter en la vena principal de drenaje. Uno comienza a tapar entonces el nido y el momento en el que se comienza a trombosar la vena primaria de drenaje, uno cierra completamente la vena con algún tipo de plug, que puede ser histoacril o coils, e inmediatamente se genera una irrigación del agente embólico en vía retrógrada, lo cual termina de cerrar completamente la malformación. Y en teoría, pues esto cierra completamente y previene pues, la ruptura intraoperatoria. En ese sentido, pues se han tenido mejores resultados en términos de embolización completa de malformaciones de alto grado, y pues eso es lo que está como en boga. Respecto a la temporalidad, desde el punto de vista endovascular, pues es bien importante definir qué es lo que sangró, si sangró el aneurisma o el nido, si mediante técnica endovascular el nido y el aneurisma es abordable en un mismo tiempo, pues se podría en teoría hacer en el mismo tiempo. Y pues si, digamos, la malformación como tal no es abordable
volviendo vascular a nivel de la embolización total de la malformación, lo que se opta es como se planteó en el caso que ustedes explicaron, que era pues una embolización selectiva del aneurisma y un posterior manejo en la fase subaguda de la malformación. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias. Muy bien. Alejandro García quiere decir algo más. Esto ya Buenas parece un noches. seminario, parece un congreso. Eh, digamos, un comentario con respecto a lo que dijo el doctor Castillo. En su momento, cuando pude revisar el tema, digamos, sí hay unas escalas que a uno le permiten ver qué tan efectiva va a ser el tratamiento endovascular. En su momento puede leer la de Puerto Rico, la de Toronto, la de Búfalo, pero digamos que en el libro que pude revisar, lo que mencionaban es que la más precisa para definir cuánto era probablemente la curación con el tratamiento endovascular era la escala de ADMES Score, más que la de Búfalo o la de Toronto, la de Puerto Rico. Y también en radiocirugía hay unas escalas que a uno le permiten ver qué tan efectivo va a ser el tratamiento pues a largo plazo, que es la de BIRAS, la de Heidelberg. Entonces son herramientas que nosotros podríamos utilizar, digamos, que no son precisas, pero son aproximaciones que nos podrían llegar a, digamos, a estimar qué tan efectivas son esas terapias que estamos recomendando. Bueno, hay demasiadas escalas, ¿no? Para una sola enfermedad, Dios mío. ¿Esto es cómo ¿Nos se puede da? repetir la escala que mencionó Luis? Birraz y Heidelberg. ADMES Score, ADMES, para endovascular. Y para radiocirugía, Heidelberg y el BIRAS. Bueno, muy bien. Yo creo que ya está bastante ilustrado la patología y ya estamos tardecito en la noche. Entonces, yo creo que muchísimas gracias a todos por la atención y estaremos continuando en este tema, en este temario. Creo que ya estamos terminando con la parte vascular, Lorraine. Sí, profe, nos falta hacer, creo que ácido isquémico y ya terminamos y comenzamos el capítulo de funcional. El profesor está muy invitado porque se viene con temas de hemisferectomía, callosotomía, temas interesantes. Muchísimas, muy bien. Muchas gracias. Bueno, Bueno, Buenas noches. muchas gracias. Gracias. gracias a todos.